Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La corrupción, ¿será que en estos 10 años se incrementó? ¿No se volvió tan evidente? ¿Recién nos estamos dando cuenta de eso? O como decía el propio presidente electo, la de antes y la de ahora hay que juzgar. El economista Rodríguez, bienvenido, sí, buenos días. Buenos días. Y un honor inmenso estar también con mi tocayo, Jorge Ortiz, y Francisco muy, muy agradecido por esta gentil invitación. Realmente las dimensiones de lo que es la corrupción podemos verlos históricamente en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, analizando ya específicamente el Ecuador, hay que ver dos etapas que son bastante diferentes. Yeah. Y bastante diferentes porque en la medida que ha transcurrido el tiempo, las modificaciones a lo que es la parte de legislación en el país ha ido permitiendo desnudar un poco a lo que significan los políticos, ciertos políticos que acceden al poder para enriquecerse. Como una forma realmente de mejorar su condición económica, usan la política para hacerse ricos. Antes habían rateros, evidente, pues tenemos varios signos que nos acordaremos durante varias décadas. Sin embargo, ese modelo de corrupción fue mejorando en todos sus instrumentos. Se especializó, diría usted. Pero sí. Adicionalmente fue acomodando las leyes para efectos de hacerles más impunes. Y lo que vemos hasta el último tiempo, en definitiva, es que a pesar de que hay ese tipo de leyes, hay un abuso adicional a ese tipo de leyes. Como lo que vimos en esa famosa resolución de esta jueza Matamoros, en donde violando todas las disposiciones legales, la costumbre, la jurisprudencia, todas las fuentes en sí mismo del derecho, pues básicamente trastrocó todo lo que significa realmente la verdad jurídica. Bajo esas condiciones, en un entorno legal que facilita a la parte de la corrupción, pues hemos ido, aparte tuvimos un elemento más importante, que es el montón de dinero que tuvimos. América Latina se llenó de dinero, de liquidez, hasta el punto de que varios países comenzaron a pagar por anticipado las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Liquidaron las deudas. Entonces, con esa cantidad de dinero, más la extensión en el tiempo, en gobiernos en que no gobiernan solamente por el periodo establecido en la Constitución, sino que van postergando su estadía en el poder, esto es lógico que da la posibilidad de que haya una mayor corrupción, más aún cuando desde la cabeza no se es, como decía el César, la mujer del César tiene que ser honesta, pero tiene que parecer honesta. Cuando las señales que da la cabeza realmente permiten que todo el entorno de más abajo, pues básicamente vean lo que hace el de más arriba, visitar en la cárcel a quienes son declarados como corruptos, o asistir a las ceremonias en donde se les da a los corruptos cierto tipo de adhesiones, o cuando realmente se pide que se denuncie la corrupción, y al que denuncia la corrupción inmediatamente lo acribilla en una próxima sabatina, pues eso básicamente hace que el entorno se vaya descomponiendo. Y esa descomposición nos ha llevado realmente a una época en donde ha sido pues lo que estamos viviendo en este momento. Vengo yendo hace un rato con bastante desagrado en una de las radios que habían dos analistas y que decían que las denuncias de los 2 últimos años de la corrupción solamente son a través de memes y a través de las redes. Yo no entiendo, yo realmente no entiendo cómo esta gente, por ese odio que fue impreso en esta economía del odio y en esta política del miedo, pues básicamente nos hizo decir semejantes barbaridades. La Comisión Anticorrupción, Francisco, ha presentado documentos con documentación. Hemos pedido que a través de Fiscalía se establezcan varias acciones para efectos de determinar que lo que nosotros decíamos iba hasta esa dirección e iba más allá. Caso específico, hablemos del caso de Manduriaco. Nosotros hablábamos ya de Caminosca, recordará usted, yeah. Y decíamos de Caminosca que hay documentación en donde se establecía que funcionarios públicos ecuatorianos habían recibido plata de esa empresa. Y pedíamos al fiscal, le decíamos, señor,
Esto está publicado por la empresa que compró Caminosca. Hágame el favor de iniciar las investigaciones correspondientes. En virtud de En esto. virtud de ese tipo de documentación. Documentación que presentamos ante la Fiscalía no es redes sociales, no es una oposición al gobierno, no es una forma de crear escándalo. Entonces, esto tenemos que ir entendiendo bien, que se archivaban los temas, porque lo que nosotros decíamos que hay que investigar en nuestras denuncias, pues básicamente les daba susto y eso les ponía en graves compromisos. Esta sensación que queda desde incluso el cuestionamiento al presidente electo, a su proclamación, después han venido discusiones políticas de si era oportuno o no. A veces las luchas de los intereses políticos pueden terminar por dividir incluso una lucha general, ¿no? Por valores más grandes. Llega contaminado, y la larga lista de la Comisión Nacional Anticorrupción nombrada por los movimientos sociales, es un trabajo que no sirve. Esto de la participación podríamos terminar siendo no valió. Bienvenido nuevamente, Jorge. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y antes que nada quiero decir una cosa sobre Jorge Rodríguez, ¿no? A mí me parece que le han dado una condecoración valiosísima el momento que le han sentenciado. Jorge Rodríguez debe sentirse orgulloso. Si siempre ha podido caminar por las calles con la frente alta y sacando pecho, hoy más que nunca. Él está en un grupo de gente de trayectoria absolutamente límpida, clara, transparente. Personas de talento, personas de valor, personas de inteligencia preclara. Ahí está Simón Espinosa, ahí está el doctor Julio César Trujillo, ahí está la doctora Robalino. En ese grupo está hoy Jorge Rodríguez. Me parece que es preferible estar en ese grupo a estar en el grupo que está al frente de ellos. Carlos Polit, Galo Chiriboga, Jorge Glass, Capaya, Alexei Mosquera, Rafael Correa, Pedro Delgado, el Comecheques, Gustavo Yalc, los panas de las FARC. O sea, está claro quién está a un lado y quién está al otro. Y entonces yo quiero antes que nada felicitarlo a Jorge por estar una vez más en ese lado, en el lado de los perseguidos, de los proscritos, de los ofendidos, de los enjuiciados, de los calumniados y de los sentenciados, porque ese es un honor que lo distingue y lo distinguirá por muchos años. Será un orgullo para sus hijos decir: mi padre fue Jorge Rodríguez, sentenciado, condenado en las épocas de la Revolución Ciudadana, en las épocas de la justicia del señor Correa, en las épocas de la justicia del señor Yalc. Así es que, Jorge, mi afecto de siempre. En cuanto a lo que se viene, yo creo que lamentablemente el presidente electo, el señor Lenín Moreno, se me fue el nombre en realidad, porque lamentablemente, insisto en esto, lamentablemente me parece que va a ser tan irrelevante, porque el gobierno es evidente que lo va a seguir manejando Correa y la gente de Correa, el equipo de Correa. Y me parece que eso es precisamente lo dramático, porque no podemos esperar que haya un cambio de rumbo. Yo hubiera esperado que el momento que elijan un presidente electo, y lo conozco al señor Moreno, ¿sí? He sido amigo del señor Moreno, sé que tengo que hablar en pasado, que era un buen hombre, que era un hombre bien intencionado, pero evidentemente ha estado 10 años en pésima compañía, y no sé si haya adquirido las malas artes de ellos, pero lo que sí me parece evidente, por lo que se ha visto estos meses, no solamente estas semanas, sino estos meses, Lenín Moreno no va a tener ninguna autonomía. Él le van a imponer un gobierno, le van a imponer un programa, le van a imponer un equipo. Con todo lo cual el Ecuador ni siquiera le queda la esperanza de que un nuevo presidente, aunque pertenezca a la misma argolla, pueda dar un golpe de timón. Pueda decir: esto era el correísmo, ahora empieza el leninismo. Lamentablemente no. ¿Hay alguna esperanza ustedes con esa lista que tienen de casos de corrupción que han sido y que han solicitado sean investigados por determinados hechos, que se pueda, por ejemplo, una reunión con el presidente electo, entregarle eso y decirle: mire, esto es, si usted no se ha enterado, esto es de lo que nos hemos pasado en estos últimos años? ¿Cree usted? Sí, yo primero veo un problema de que Lenín se hace cargo de dos problemas. Ya. Un problema económico y un problema de transparencia.
en la parte, en lo económico, él tiene una gravísima situación. Porque él va a tener que enfrentar realmente a lo que significa la realidad de la economía que le dejan el gobierno que sale. Porque este último endeudamiento que emprendió con mucha fuerza, el tomar incluso los dineros del Banco Central, que son depósitos nuestros, y que a la larga somos los ecuatorianos que estamos financiándole este rato al gobierno, él deja un espejismo en donde hace aparecer al todo el Ecuador de que ha hecho un buen gobierno y que la economía está en marcha. Pero el momento en que ya entra el nuevo presidente, hasta cierto punto va a tener los problemas suficientes para establecer que por lo menos pueda pagar los sueldos de los empleados públicos. Porque si es que no hay los fondos suficientes, el déficit es tan grande en este momento, más allá de $1.000 millones mensuales. Se requiere alrededor de $900 millones solamente para pagar sueldos mensualmente, más los bonos, más todos los gastos. Realmente se vuelve asfixiante la economía. Entonces, en determinado momento, Lenín Moreno va a tener que destapar realmente lo que realmente sucede en esa oscuridad que se ha llevado a través de las estadísticas en este gobierno, y lógicamente ahí va a venir el primer enfrentamiento. ¿Y no será que va justo como sugería Jorge, de que aquí hay que cubrir estas cosas y mantener estoicamente esto? Porque lo otro ya sería la confrontación que anuncia, es que la y no dura un año. Yo creo que la confrontación se viene obligatoriamente. ¿Sí? La única forma de supervivencia de Lenín en este gobierno es desprendiéndose de aquellos... Asumir la presidencia de la República. Y desprendiéndose de aquellos que realmente pretenden crear los anillos de control para efectos de hacer lo que quiere el presidente Correa. Porque caso contrario no tiene alternativa. Ahí tiene, en la parte económica tiene dos caminos, en lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal. Realmente, en la política fiscal, pues es bastante grave lo que se viene en los próximos meses. Y en la política monetaria, pues evidentemente también tiene varios problemas, porque eliminadas las salvaguardias, en ese deseo ferviente de la gente de seguir comprando, en definitiva, la dolarización es realmente el punto vital en este tema. La dolarización terminó siendo un escudo, ¿no? La dolarización funciona en la medida que hay más dólares que entran de los dólares que salen, o si no, no funciona. Entonces, realmente, ante la parte de la problemática económica, con la política monetaria y con la política fiscal, pues él tendrá que acomodarle y tendrá que ir descubriéndole al Ecuador realmente lo que ha pasado, lo que han ido poniéndole represas, y que esa represa se va a romper en forma casi inmediata. En la parte de transparencia, pues es evidente de que él tiene también los escudos alrededor. Ahí está Jorge Glass, está el vicepresidente de la República, y están estos consejos de gobierno que se pretenden hacerlo para efectos, lógicamente, de encauzar. Claro, como Lenín no es capaz de hacer las cosas como hizo el presidente Correa, le ponen un consejo de gobierno alrededor con los mismos de Alianza País para efectos de que haga las cosas como ellos quieren. Entonces, la situación es absolutamente complicada. Si es que Lenín Moreno hace lo que ya hizo en días anteriores, en donde dice, abro los brazos para conversar con la Comisión Anticorrupción, personalmente yo, y esto lo digo en forma individual, Francisco, porque recuerde que somos 12, igual que los 12 apóstoles, somos 12 miembros de la comisión, y todas las resoluciones se toman por unanimidad. Por lo menos yo diría sí quiero conversar. ¿Sí? Yo sí quiero conversar, pero fundamentalmente para decirle, sí necesitamos la asesoría internacional allá, no aquí. Aquí somos ecuatorianos, aquí somos lo suficientemente capaces para hacer las cosas que nosotros creemos. No quiero que me vengan ni venezolanos, ni cubanos, ni europeos. Aquí resolvemos los temas los ecuatorianos. Que recibamos, evidentemente, la asesoría, como por ejemplo, de las Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Como por ejemplo aquella ley que está ya en carpeta desde hace 10 años, que es la ley de extinción de dominio. Eso tiene es el único país en la región en que no lo ha aprobado. ¿Por qué? Ahí está la demostración realmente de quién es el gobierno. No les interesaba que les quiten lo robado. Y eso es vital que ahora en esta nueva asamblea, pues le comencemos a darle vitalidad para que se apruebe esa ley. Pero aparte de eso, también hay que aplicar un ISO de transparencia. Y un ISO de transparencia que nazca en el Ecuador con el apoyo de Naciones Unidas. Ese ISO, igual que las empresas tienen el ISO de calidad, el Ecuador debe tener un ISO de transparencia.
en donde le obliguen incluso a la secretaria en que no puede recibir un lápiz de labios de regalo de uno de los usuarios, porque eso es soborno. Esto tiene que ir tan bien delimitado que realmente podamos hacer una auditoría permanente con organismos internacionales, con empresas, no son organismos, empresas internacionales que vayan midiendo realmente el cumplimiento de ese ISO de transparencia. Porque esos planes anticorrupción son una basura. Eso significa, se hace un librito, cada gobierno mete en el escritorio, ¿y qué hacen con el plan de anticorrupción? Nada. En cambio, en el ISO sí hay normas establecidas y protocolos en cada uno de los sectores para que se vaya cumpliendo. No solamente eso, hay que modificar la ley de contratación pública. Hay que meterles a la cárcel y quitarles la plata a un montón de gente. Y esa es la función fundamental. Si es que Lenin, desde un inicio, no sienta precedente y advierte que aquel que le mete en la mano al bolsillo de los ecuatorianos, inmediatamente será cercenado esa mano. Entonces, eso es fundamental. Yo quisiera, no tenemos entonces cabida un poquito de esperanza. ¿No es un logro ya que el presidente Correa se vaya? No, es un gran logro. Sí. Es un gran logro que ese señor se vaya, va a ser un alivio. El aire va a ser más diáfano, más limpio el día que Correa se haya ido. El asunto es evitar que vuelva. Ese es el verdadero problema. El asunto no es que se vaya, el asunto es que él ha dejado toda una estructura de poder, incluida leyes, incluida una constitución para él perpetuarse en el poder. Y obviamente se está tomando un respiro porque este momento la crisis ya es insostenible. Pero una interrupción nuevamente. Hay imponderables que no estamos analizando. No solamente va a ser por la acción nacional, sino también internacional. Y hay dos elementos a nivel internacional que tienen que destaparse en el transcurso de este año, que va a cambiar completamente el panorama político. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes meses Odebrecht, uno de ellos es Odebrecht, y hay otro tema más, que ya esperen nomás, que va a ser una bomba adicional que va a afectar a esa continuidad, a esa descripción magnífica que hace Jorge Ortiz. Disculpa, Jorge. Claro, tienes toda la razón, Jorge. Ahora, no nos olvidemos que el gobierno, que Correa, deja no solamente una estructura legal e institucional terrible para que el Ecuador solo sea gobernable por él, como hicieron los peronistas en Argentina. Los dos presidentes más esclarecidos que ha tenido la Argentina en los últimos años son, fuera de toda duda, el presidente Alfonsín y el presidente de la Rúa. Los dos que son del Partido Radical, y ninguno de los dos pudo terminar su mandato porque toda la estructura legal e institucional dejada por el peronismo es para que solo el peronismo pueda gobernar. El correísmo está haciendo lo mismo, dejando una estructura legal e institucional para que cualquier presidente de otro partido se desmorone irremediablemente y solo puedan gobernar ellos. Entonces, como parte de esa estructura, tienen un control absoluto casi absoluto de la comisión. Apenas quedan pocos lugares, como Radio Democracia, por ejemplo, en el que a través de los cuales la gente puede enterarse de lo que en verdad está pasando. Todo el resto de la comunicación está controlada por el gobierno, que no solo ha hecho creer que este es un gobierno de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, cuando es exactamente lo contrario. Lo único ardiente son las manos de esta gente. Y que mucha gente esté convencida de que Correa ha sido un gran gobernante, como lo ha sido por sus consecuencias a largo plazo, insisto en eso, por sus consecuencias a mediano y largo plazo, tal vez el peor presidente de la historia del Ecuador, porque nos está dejando un estilo de gobierno, unas malas artes y un país dividido que se van a sentir en los próximos años. Ojalá este segundo escándalo que nos anticipa Jorge que ya nos dejó estalle con toda su magnitud y que el país tenga la posibilidad de enterarse, y de enterarse además de todos quienes hayan participado en ese escándalo, y no a través del inmenso aparataje de medios públicos y privados que deje el correísmo para silenciar la información, nos minimicen ese tema y después de un tiempo una parte del país, la parte del país que votó por Moreno, siga creyendo que el correísmo todavía tiene algo que aportar al país. El correísmo es un sistema fallido, el socialismo del siglo XXI es un sistema fracasado, lo estamos viendo brutalmente en Venezuela. Por ese camino vamos y no hemos llegado a ese todavía porque la economía quedó blindada por la dolarización. Pero yo veo que es muy peligroso que todo lo que pase en los próximos años sea minimizado, o sea, la incapacidad del gobierno de Correa 1 y la incapacidad del gobierno de Correa 2
que es el que va a empezar el 24 de mayo, simplemente por el control institucional, legal y comunicacional que ha dejado el correísmo.